Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque nos da una nueva oportunidad, nos regala este día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos el viernes? Fíjese que estamos viendo que Josué ya se está muriendo, ya está a punto de irse. Y fíjese que él quiere influir, así como influyó Moisés en él. Él quiere influir en esta nueva generación. Fíjese, y les está dando ánimo. Y mientras le queda aliento de vida, él quería ser un ejemplo de cómo servir a Dios, de cómo poderlo servir con alegría de corazón. Y cuando hablamos de servicio a Dios, lo debemos de hacer de una manera que glorifique su santo nombre, que sea gloria a Él, que testifique que nosotros le pertenecemos a Él. Y por eso Él está aconsejando a esta nueva generación, los está animando. Y ¿sabe una cosa? Nos está animando a nosotros también, mire, para que hagamos lo mismo. Nos está diciendo sobre la importancia de no olvidarnos de la palabra de Dios, de tenerla aquí y tenerla aquí, para poderla hacer aquí con nuestras manos. Debemos de mantener un estudio a diario para poder estar hablando con Él y recibiendo, fíjese, la instrucción de Él, para que cuando vengan momentos difíciles, el Espíritu Santo nos recuerde a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Josué les habló proféticamente, y si usted pone atención y lee el capítulo, se va a dar cuenta que es Dios hablando por medio de Josué. Y nos damos cuenta que lo que nos va a contar es la historia de Israel, porque necesitamos conocer la historia para no cometer los mismos errores que ellos cometieron, fíjese. Y la historia nos cuenta a nosotros que ellos desobedecieron, que ellos se apartaron del camino, fíjese. No hicieron caso ellos, hicieron todo lo que Dios les había prohibido que hicieran, toditito lo hicieron ellos, fíjese. Dios dice, porque es Dios hablando aquí por medio de Josué, así como toda palabra buena se cumplió ante sus ojos, les está diciendo. También les habló de la palabra mala, que vendría sobre ellos si ellos desobedecían, si no hacían las cosas como Él les estaba diciendo. Y por la historia y el sufrimiento de este pueblo, nosotros nos damos cuenta que ellos hicieron lo contrario de lo que Dios les había pedido que hicieran, para que no sufrieran. Ellos hicieron lo contrario. Y hasta la fecha, usted puede ver las consecuencias sobre este pueblo del Señor. Hasta la fecha está padeciendo, fíjese, y odiado por el mundo entero. Ponga atención y usted se va a dar cuenta que es un odio contra Israel terrible. El verso 1 del capítulo 24 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a los principales, a sus jueces y a sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Dice, no dice se presentaron delante de Josué, dice se presentaron delante de Dios. Y si nos damos cuenta, no solo llamó a las tribus, sino que llamó a los ancianos, a los príncipes y a los jueces y a sus oficiales, dice, porque eran los cabezas de ese pueblo, y eran los que tenían que guardar las instrucciones, fíjese, como se estaban dando, según el testimonio del Señor, para que todos hicieran según como Dios quería que se hicieran las cosas. Y se presentaron delante del Señor, dice la palabra.
Esta es la misma palabra, mire, que dijo que Moisés en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis, dice. Entonces, estad firmes es tomar esta postura que significa Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores, tener esa seguridad. Y a ellos pararse ante el Rey del universo, mire, implicaba humildad, tener humildad ante la presencia del Dios, de Dios Altísimo, la confianza, tener esa confianza que Él está ahí con nosotros. Implica que ellos deseaban esa estabilidad que solamente la da Dios, solamente la da Él. Y por eso vinieron ante el Señor. Lo que Josué les está tratando de decir es que ellos son el pueblo del reino. Ellos son el pueblo escogido, a los que Dios llamó. Y esto también está en Éxodo 19:5, y se los leo. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, les está diciendo el Señor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mire, aquí se los está recordando. Y también nos lo está recordando a nosotros por medio de Primera de Pedro 2:9. Nos está hablando a usted y a mí. Mire cómo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, nos dice el Señor. Y fíjese que no solo nos lo recuerda aquí, sino que también nos lo recuerda en Apocalipsis 1. Se lo leo. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en el capítulo 5 también les dice, les leo aquí, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mire qué preciosa palabra, cómo nos recuerda el Señor, que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la profecía escrita en el Antiguo Testamento. Si nosotros nos sometemos a sus instrucciones, nosotros seremos lo que dice la palabra, su especial tesoro. Así nos trata Él, como especial tesoro. Fuimos llamados a ser santos, nación apartada para el Señor, que seamos luz y sal para el mundo. Así como Dios, por medio de Josué, nos está hablando, nos está recordando y les está recordando al pueblo de Israel, Pedro y Apocalipsis nos recuerdan a nosotros que somos linaje escogido por Él. Somos sacerdotes para su reino y que vamos a reinar en la tierra. El 2 dice, así dice el Señor Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham,
y Nacor, y servían a dioses extraños, está diciendo aquí el Señor. Y el río de que está hablando no es el río Jordán, es el río Éufrates, que fue el que pasó a Abraham. Les está diciendo que ahí vivían sus antepasados y se lo está diciendo por nombre, se los está recordando. Porque nosotros siempre tenemos que estar recordando la palabra de Dios. Eso es un consejo que Dios nos da a nosotros para que nosotros no cometamos los mismos errores. Mire, específicamente nos da información con los nombres y nos dice que ellos no servían al Dios vivo. Ellos servían a otros dioses. Ellos eran idólatras, adoraban dioses extraños. Y este es el ambiente donde creció Abraham. La tradición cuenta que Taré hacía ídolos para la venta. Fíjese, era negocio eso. Pero Abraham sabía que ellos no tenían ningún poder, dice la palabra. El 3 dice, y yo tomé, mire Dios hablando, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y algo que nosotros debemos notar aquí es que Dios Él es el que les está trayendo los cambios. No fue porque fueran un pueblo buenísimo y que por eso los haya escogido el Señor. Aquí está diciendo, mire, que era un pueblo idólatra. Por eso apartó a Abraham, para que de Abraham saliera el pueblo que Dios quería. Un pueblo que trajera luz al mundo. Fíjese. Y dice, yo los traje a la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Y si nos acordamos, Abraham era un anciano de 75 años cuando Dios le habló. Y Sara era estéril. Ellos no habían tenido hijos cuando Dios los llamó. Pero hubo una promesa. Fíjense, hubo promesa para Abraham. Y Abraham lo creyó. Le dijo que le iba a dar hijo, que le iba a dar a Isaac. Y Pablo en el Nuevo Testamento habla de Isaac como el hijo de la promesa. Cuando nosotros leemos ahí. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que así como Abraham le creyó a Dios y salió de su tierra, se fue como Dios. Y Dios no le dijo a dónde ir. Solo le dijo, sepárate y yo te voy a decir a dónde vas a llegar. Abraham creyó. Cuando nos separamos del engaño y cuando empezamos a abrazar la verdad, esta es la verdad, la palabra de Dios es verdad. Y reconocemos que hay un Dios que nos puede guiar en el camino diario de nuestra vida. Dios nos habla y Dios nos dirige cuando tenemos ese deseo en el corazón. Dios le habló a Abraham en Génesis 12:1 y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso fue lo que le dijo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire qué lindo. El 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Yahweh le había dicho. Mire qué obediente, cómo oyó la palabra y la obedeció al instante. Y esto es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, en la vida de los patriarcas, que fueron fieles a la palabra de Dios, que fueron obedientes, como el que está hablando aquí, que es Josué el que nos está contando esto por medio de Dios. Y dice el verso 3, multiplicaré tu simiente, y dice, te di, que es un sinónimo de promesa, te di a Isaac, estamos leyendo. El 4 dice, a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, dice. Pero a Jacob y a sus hijos, ellos descendieron a Egipto.
Nosotros hemos leído que en la palabra dice que el Señor aborreció a Esaú. Pero aquí dice que le dio una posesión, le dio el monte de Seir, y que a Jacob y a sus hijos, dice que a ellos descendieron a Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué descendieron a Egipto? Por la desobediencia, por el pecado. Fíjese, en la desobediencia. Se encontraron en esclavitud en Egipto, porque eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos lleva a la esclavitud. Ahí es donde nos lleva. Ellos habían pecado contra José, su hermano. Lo odiaban a José y lo vendieron a unos mercaderes para que fuera esclavo en Egipto, y ellos tuvieron que descender también. Ya lo hemos estudiado en Génesis. Fíjese. Así que a esto les pasó a ellos. Ellos tuvieron que descender porque dice que hubo una terrible hambruna en la tierra de Canaán, y tuvieron que descender a pedir comida donde estaba su hermano. Y Dios había engrandecido a su hermano, a José. Y él era el segundo después de Faraón. Ya lo hemos estudiado. Así que la palabra dice que con la medida que nosotros midamos, con esa misma medida nosotros vamos a ser medidos, y un poquito más, dice la palabra. Y el que mata a espada morirá. Por lo tanto, Jacob y sus hijos, que habían sido un pueblo llamado para ser santo, por la desobediencia tuvieron que descender a Egipto. Fíjese, pero también vemos en la palabra que Dios es fiel y que hay tiempo de castigo y disciplina, pero también hay tiempo de cambios, de redención. Y mire lo que dice el verso 5. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Dios les está recordando el camino. Dios golpeó a Egipto con terribles plagas, ya lo hemos estudiado, y Egipto vio la poderosa mano sobre él, porque vio cómo sacó al pueblo de Israel de Egipto y destruyó a Egipto. Saqué a vuestros padres de Egipto. Cuando llegaron al mar, los egipcios los siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. El 7 dice, y cuando ellos clamaron a Yahweh, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, y los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Dice que ellos clamaron. La palabra clamar es gritar. Ellos le gritaron al Señor. Y dice que Dios envió una oscuridad. Pero la palabra en hebreo de oscuridad dice que no era una oscuridad como que se ponga así nublado. No era esa clase de oscuridad. Dice que era una oscuridad pesada que se podía palpar, dice la palabra. Imagínese usted. Eso tan terrible. Eso pasó. Dice, y era una oscuridad única, espesa, pesada, y Dios se movió milagrosamente, fíjese, para con ellos. Se convirtió en su defensor. Este es nuestro Dios. Él nos defiende de nuestros enemigos. Él nos defiende. Él está por nosotros ahí, aunque nosotros a veces ni cuenta nos damos de lo que Él hace por nosotros. Cuando Él nos rescata, a veces ni cuenta nos damos. El 8 dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Él está diciendo que Él fue, por su mano, Dios poderoso. Dios les está recordando de que la victoria la da Él cuando nosotros somos obedientes. El 9 dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor,
rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, ¿se acuerda? Hijo de Beor, para que os maldijese. El 10 dice, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repentinamente y os libré de su mano, dice la palabra. Y sabemos que Dios no permitió que Balaam abriera su boca para maldecir al pueblo que el Señor ha bendecido, porque ni él ni nadie puede maldecir lo que Dios bendice. Él tenía su mano puesta sobre su pueblo. Balaam no podía hacer nada en contra de eso. Israel, allá abajo, estaba tranquilo, ni siquiera sabía de que Balaam estaba queriéndolos maldecir. Mas, sin embargo, dice, yo no oía a Balaam, dice. No se lo permití y los tuvo que bendecir en lugar de maldecir. Eso mismo es lo que hace Dios por nosotros. Él nos cuida, Él está con nosotros. Todo el tiempo dice su palabra que Él está con nosotros. A veces nosotros ni nos damos cuenta de qué nos libró el Señor en el día. De accidentes, de asaltos, ¿de qué? Por eso nosotros tenemos que ser un pueblo agradecido con Dios. Agradecerle desde que abrimos los ojos hasta que vamos a descansar en nuestra cama. Darnos cuenta que su mano estuvo todo el día con nosotros. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha hecho el favor de contestar. Y ayer, precisamente, mire, hasta fotos me enseñaron. ¿Se acuerda usted que estamos orando por Kevin? Un muchacho que vive en España. Su mamá está aquí en California. Y ayer me enseñó las fotos de cómo estaba y cómo está hoy. Me asusté, no reconocí la primera foto que me enseñó, donde estaba lleno de tubos, de cables, conexiones por todo el cuerpo. Y ahora había un muchacho lleno de vida, a un muchacho contento, agradecido, porque las oraciones suyas han subido, miren, hasta allá arriba para bendecir esta vida que le da gracias infinitas al Señor. Por eso nosotros debemos de estar siempre agradecidos con Él. Estas son las noticias que me encanta dar a mí, para ver los testimonios de las personas cuando son sanadas y cuando tienen en su corazón el querer testificar para agradecerle a Él, que es el que hace la obra. A Él sea la gloria, porque Él es el que está con nosotros. Así que las que están pendientes, véngase aquí conmigo, ayúdeme a orar para que el Señor nos conteste. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso, Padre. Gracias por esa bondad de habernos dejado tu palabra, porque en eso nos ayuda a nosotros a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, Señor, para que tú pongas guardas alrededor de sus muros. Y como decía Moisés, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Quítales el velo, Señor, para que ellos también puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Te estamos rogando, Señor, por nuestra hermana Jessica y su hermana Miriam, Señor, para que seas tú obrando a favor de ellas, Padre. Abrázalas, Señor, visítalas, mándales ángeles que ministren sus vidas, mi Señor. También te pedimos por Saúl Luns, Señor. Tócalo, Señor, fortaleciéndolo, Señor. Ayúdalo, mi Dios, anímalo, ya que le amputaron su pierna, Señor. Y también está clamando por sus hijos, por Adelín, por Paola, por Carla y por su varón Raúl, por salud, Señor. Sabemos que tú eres un Padre amoroso y que bendice, Señor, a sus hijos. Bendice esta familia, Señor. Ayúdanos, Padre, a encontrar paz. Te pedimos que bendigas a la familia de Eliet Mendoza, que le mandes ángeles ministradores, Señor. Visítalos, Padre. Te lo rogamos, mi Señor. Y por Lina Luna, Señor, te pedimos de todo corazón que tú estés con ella, Padre Santo. Que no te apartes, Señor.
que estés con ella en esa cama de hospital. Toca su corazón, Señor. Y Señor, que su corazón vuelva a trabajar como antes. Como tú la hiciste perfecta, Señor. Te pedimos que pongas tu mano, Señor. Te rogamos por el hermano Ernesto, para que tú estés poniendo tus manos, para que sus resultados sean buenos resultados, Señor. Por Karina, para que le den ese empleo por el cual ella aplicó, Señor. Ayúdala para que se lo den, Padre Santísimo. Pon tu mano preciosa ahí. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad para toda su familia, Señor. Y también te presentamos a nuestro hermano Herbert, que está en un tratamiento de 6 meses, Padre. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. René Ramos, Señor. Te pedimos de todo corazón, Señor. Tiene cáncer del páncreas. Sánalo, mi Dios. Pero antes, háblale a su corazón. Que te reconozca como su Salvador, para que tenga una relación contigo. Y lo mismo por Dimas González. Sé tú, mi Señor, hablándole directamente a su corazón, para que pueda entrar y cenar contigo. Por Melania, que está en espera de un donante, mi Señor, la dejamos en tus manos. Por la hermana Julieta, te pedimos de todo corazón que pongas tus preciosas manos sobre ella y que la ayudes, Señor. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 pequeñitos, ayúdala, mi Señor. Y ponemos al hermano Erwin, a la hermanita Zeneida. Son siervos tuyos, Señor, tócalos. Todo lo que hacen, lo hacen con alegría de corazón, Señor. Mándales ángeles ministradores a su casa y dales un toque, Señor, sanándolos de todos sus dolores. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días sanándolo, Señor. Que él pueda oír tu voz. Abrázalo, Señor, en esta mañana. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Toma tú el control, mi Dios. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Por los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor. Háblales directamente a su corazón. Ellos son el futuro de la iglesia, mi Señor, y necesitan oír de tu palabra, Padre. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos. Bendícelo, Señor. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que desde muy temprano, Señor, se levantan y salen a su trabajo, Padre Santo. Dales nuevas estrategias, prospéralos, ayúdalos, Padre. Por mi amiga Araceli, Señor, tú la conoces. Señor, sánala, Padre, restaurando su cuerpo, desde su cabeza hasta sus pies. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Señor, yo la pongo entre tus manos para que seas tú quien le dé riñones nuevos, Padre. Y que le sanen su boca, Señor. Te lo pido de todo corazón, Padre. Acuérdate de sus ofrendas, Señor. Te lo ruego, mi Dios. Por la Raquelita y la Caro, Señor, que esas casas se mantengan llenas de tus ángeles para que las cuiden y las protejan, Padre. Por Audrey, para que las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles y la cuides, Señor, y la bendigas y le recuerdes lo que aprendió de niñita, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, Señor, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, bendice los matrimonios, Señor. Tú estableciste la familia. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón y Cuba, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados y que le pida perdón al Señor, para que sea Jesús quien lo guíe y le enseñe, y él pueda entrar y heredar la vida eterna. Porque todas estas cosas las pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén
y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando de nuevo con su palabra, pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes, bendiciéndolos. Hasta mañana.